Gracias a Claudia, José y Ángel por aparecer. Y a Madeley que está entrando. Son los únicos conectados. Ay, Dios. Bueno, los demás jalarán por asistencia. Bien, chicos, ya. Buen día, Madeley. Ya entraste. Ya puse a grabar, chicos, entonces vamos a darle con el tema de hoy, que es un poquito largo. Bueno, no es tan largo, pero cada vez que toca plantas yo hablo mucho. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el tema de hormonas vegetales. Parece yo. Madeley, creo que no tienes audio. Ya te leí. Bien, como les decía, el tema que vamos a ver hoy es el tema de hormonas vegetales. Es un tema bastante importante porque tiene muchas aplicaciones prácticas, sobre todo en agricultura, en agronomía específicamente, y inclusive en algunas cosas que podemos hacer en nuestra casa. Buenos días, Sebastián. Para, por ejemplo, mantener vegetales en buen estado o evitar, si tienen un pequeño jardín, un pequeño huerto, que sus plantas se mueran, también puede tener una cierta utilidad en este campo. Entonces, para empezar, ¿qué es una hormona vegetal? Vamos a establecer la diferencia de frente con las hormonas animales. Una hormona animal es una sustancia, una biomolécula o una molécula bioactiva, es su definición. Es cualquier sustancia que puede generar una respuesta dentro de un tejido. En este caso animal, porque lo estamos comparando con un animal. Ahora, en el caso de las hormonas animales, estas sustancias que son producidas por el animal, por el cuerpo del animal y que generan una respuesta, tienen unos sitios de acción muy limitados. Lorenzo, eres Ángel, ¿no? Es el nombre de alguien más. Ah, ya lo cambiaste. Ya bien. Entonces, en el caso de los animales, las hormonas tienen una acción muy específica. Por ejemplo, la adrenalina tiene como funciones, algunas funciones variadas, pero entre sus funciones están acelerar el ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea. Y estas funciones se deben a que la hormona se une a un receptor dentro de algunas células específicas, no en todas, y según ese receptor genera su respuesta. En el caso entonces de las hormonas animales, son sustancias con actividad biológica específica y específica para el tejido además. Sin embargo, la primera diferencia con las fitohormonas es, en primer lugar, la diversidad. Mientras que en los animales tenemos cientos o miles de hormonas que no conocemos y que conocemos también, en las plantas tenemos apenas unas decenas. Menos de varias decenas, en realidad como 15 o 20. ¿Ya? Además, la segunda diferencia es que como hay una mucha menor diversidad, las fitohormonas u hormonas vegetales tienen un campo de acción mucho más amplio. Es decir, una misma hormona puede producir una enorme diversidad de efectos dependiendo del tejido en el que actúe. Así, una hormona puede, por ejemplo, hacer que la planta crezca hacia arriba, es decir, longitudinalmente, mientras que al mismo tiempo inhibe el crecimiento lateral de las ramas o inhibe la aparición de hojas, o puede hacer que el fruto madure mientras que al mismo tiempo hace que las hojas se caigan y que la flor se caiga, o puede tener otra hormona que haga que las flores aparezcan, pero al mismo tiempo inhibe el crecimiento del resto de la planta. Entonces tenemos unas categorías de hormonas con actividades muy distintas entre sí, es cierto, pero al mismo tiempo que dentro de esas categorías es mucho lo que cada una puede hacer. Ahora, las fitohormonas, al igual que las hormonas animales, se producen en concentraciones muy bajas, es decir, es muy poco lo que la planta produce porque la acción es son moléculas con una elevada actividad. Es decir, aunque haya muy poco, la hormona o la sustancia es capaz de ejercer su función. No necesita que haya mucha cantidad. Y por lo tanto la planta lo produce en muy baja cantidad. Al mismo tiempo, si se producen en muy baja cantidad, la planta puede controlar de forma mucho más eficiente su efecto. Por ejemplo, si la hormona hace que la planta crezca longitudinalmente, necesitamos que la planta produzca poco para que vaya creciendo de forma moderada. Mientras crece hacia arriba, va creciendo hacia los lados y fortaleciendo su tallo.
Porque si la planta produce mucha concentración de esa hormona y empieza a crecer como loca hacia arriba, pero los otros tejidos no están madurando, entonces ¿qué va a pasar? Tenemos una planta de 2 metros de largo con un tallo de este grosor que se va para un lado y se muere la planta. Por eso es que la concentración siempre se debe ser muy baja y además no se produce en cualquier sitio. Al- en el caso de los animales, las hormonas se producen en glándulas, pero las plantas no tienen glándulas. Por lo tanto, lo que va a hacer la planta es producirla dentro de algunos órganos en particular, hojas, frutas, frutos, perdón, o flores, pero no en cualquier sitio. Ahora, ¿qué hace una hormona vegetal? Sin entrar a casos específicos. Produce, eh, regula procesos fisiológicos, eso es todo lo que hace. Permite que se inicien o da señales para que se acaben. Eso en muy pocas palabras es lo que hace una fitohormona. Recibe una señal, por ejemplo, un tejido en la hoja recibe una señal del ambiente y comienza a producir una hormona X, esa hormona X luego viaja a las raíces y desencadena un proceso fisiológico muy variado. Por ejemplo, puede hacer que la raíz crezca, se empiecen a dividir las células, aumente hacia abajo, porque la señal es que hay poca agua en el ambiente, entonces la raíz debe ir mucho más hacia abajo para buscar agua en el fondo de la tierra, cosas así. Sin embargo, las hormonas justamente por esa propiedad de que son mucha menor diversidad y mayor cantidad de funciones, ellas tienen unas varias características en particular. Una de ellas se llama sinergismo. El sinergismo es cuando dos o más sustancias, o en este caso hormonas, actúan al mismo tiempo y refuerzan sus efectos. Es decir, una hormona A tiene un efecto X, una hormona B tiene un efecto Y, pero cuando están al mismo tiempo las dos, tanto el efecto de A como el efecto de B aumentan en magnitud. ¿Ya? Y puede tener la relación obviamente contraria que se llama antagonismo, cuando la presencia de una sustancia o una hormona evita o inhibe la acción de la otra. Digamos que, y es así, las giberelinas aumentan el crecimiento longitudinal de la planta, mientras que el ácido abscísico hace todo lo contrario, lo inhibe. Entonces son sustancias antagónicas. Si hay giberelina, el ácido abscísico no actúa porque el ácido abscísico haría que la planta se quede enana. Y al mismo tiempo, si hay ácido abscísico, entonces como él hace que la planta se quede enana, la acción de la giberelina, que es que crezca, no ocurre. Son opuestas sus acciones. Por lo tanto, si una está, la acción de la otra no tiene lugar. Vamos a tener también algo que se llama balance cuantitativo y está directamente relacionada con la relación de antagonismo. No puede haber, mejor dicho, la cantidad de una hormona siempre va a influenciar la cantidad que se produce de otras, mediante un ciclo de feedback, una retroalimentación. Digamos que la hoja comienza a producir una hormona que hace que la planta crezca hacia arriba, la misma que les dije ahorita, giberelina. Ahorita vamos a verla en específico qué es eso. Pero entonces la hoja empieza a producir giberelina para que la planta crezca hacia arriba. Y al mismo tiempo va a darle una señal al resto de la planta de que no produzca ácido abscísico. ¿Por qué? Porque si empieza a producirlo, entonces el efecto de la giberelina se apaga. No me interesa apagarlo, entonces le digo al resto de la planta, no produzcas aquello que no me sirve. Entonces eso es a lo que nos referimos con balance cuantitativo. La acción y la concentración de una hormona va a influenciar y a ser influenciada por la concentración de otras hormonas, de todas, en muchas relaciones muy complicadas que no conocemos inclusive. Esto de que esta característica de ejercer efectos pleiotrópicos se refiere a lo que les he dicho ya como 3 veces. Una misma hormona puede tener muchos efectos distintos dependiendo de la parte del cuerpo de la planta en la que actúe. Digamos que en la hoja hace que la hoja se caiga, pero en el fruto hace que madure y en la flor hace que florezca. Serían efectos muy distintos entre sí, producidos por exactamente la misma hormona. Y esto, que ya se los dije, su síntesis no se relaciona con glándulas. Las plantas no tienen glándulas productoras de hormonas. Las plantas tienen glándulas productoras de néctar y de aromas, pero no y de aceites también, pero no productoras de hormonas, a diferencia de los animales que tenemos tiroides, páncreas, etcétera, ¿no?
las hormonas en este caso siempre se van a producir dentro de las células en específico, no dentro de un pequeño organito que adentro de la hoja, sino en las hojas, en las células, perdón, de la hoja, las células de la raíz, las células del tallo, las células del fruto. Ahora, lo que vamos a ver hoy son categorías de hormonas, ¿sí? ¿Por qué? Las hormonas vegetales varían mucho en términos químicos. Por ejemplo, puede haber cientos de auxinas distintas dependiendo de la planta en la que esté, dependiendo de la ruta química que use la planta para producirla. Pero la vamos a clasificar es por su efecto. Estas categorías que vamos a ver hoy son por efectos, exceptuando la última hormona del ácido abscísico. Entonces, ¿qué son las auxinas? La palabra auxina, vean que auxi significa más, viene de auxilio. Las auxinas lo que hacen es favorecer el crecimiento de la planta, es decir, la ayudan a crecer. Pueden recordarlo así, la auxilian a crecer. Fueron descubiertas inicialmente por Fritz Wendt, no me acuerdo el nombre del señor, por Fritz Wendt en la avena. ¿Y qué hacen? Tienen un montón de funciones como les he dicho. En primer lugar, promueven la síntesis de etileno. Esta es otra hormona. Quiere decir que acá estamos con el balance cuantitativo. La producción de auxina va al mismo tiempo a aumentar la producción de etileno. Y esto es una hormona que tiene un montón de funciones también. Muy importante, la maduración del fruto. Ahora, entre las características más importantes o las funciones más importantes de las auxinas están ligadas al desarrollo longitudinal de la planta, es decir, hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados. En este caso, favorece el crecimiento en elongación tanto de raíces como de tallos y ramas. Solamente de ese órgano, el vástago, es decir, tallo, raíz y ramas. No tiene nada que ver con las hojas. Favorece ese crecimiento como aumentando la división celular de los meristemas. Recuerden, meristema es la porción en la que se dividía las células que sí se pueden dividir cuando son adultas. Entonces, la acción de la auxina favorece la división celular dentro de los meristemas apicales. Y cuando aumenta la actividad de los meristemas apicales, entonces la plantita empieza a crecer hacia arriba y hacia abajo. Ahora, está ligado a estos dos factores, fototropismo y geotropismo. ¿Qué son estas dos cosas? Fototropismo quiere decir movimiento hacia la luz, movimiento por la luz. Y geotropismo, movimiento por la tierra. El tallo va a tener fototropismo positivo, es decir, se va a mover hacia la luz. Quiere decir que hacia donde esté la luz del sol se va a crecer el tallo. Y la auxina va a favorecer ese movimiento. Mientras que las raíces tienen geotropismo positivo y fototropismo negativo. Es decir, las raíces se mueven, crecen hacia la tierra y lejos de la luz. El tallo también crece lejos de la tierra. ¿Para qué? Para decirle a la planta en términos muy simples, la raíz va bajo la tierra y el tallo va hacia arriba. Eso es todo lo que le dice. Sin embargo, son las auxinas, esta categoría de hormonas vegetales, la que le... Buen día, dime, Sebastián. Ya. Entonces son esta categoría de hormonas, las auxinas, las que van a favorecer estas tres cosas. Y fíjense que están muy ligadas. Si la hormona favorece el fototropismo o permite el fototropismo, entonces le está diciendo, y al mismo tiempo el crecimiento y la elongación, entonces, ¿qué pasa? Que si la hormona le dice a la planta, estírate, pero no le dice hacia dónde, vamos a tener plantas cuyo tallo va a crecer bajo la tierra y no hacia arriba. Y raíces que van a crecer hacia arriba y no hacia abajo. Y eso no sirve, porque si la raíz tiene que como función captar agua, el agua no está arriba de la tierra, está abajo. Y el tallo tiene como función portar las hojas y hacer fotosíntesis. Y la fotosíntesis no se hace bajo tierra donde no hay luz. Entonces estas funciones tienen que estar ligadas. Le dice a la planta que crezca y le dice hacia dónde crecer. Al mismo tiempo va a favorecer algo que se llama dominancia apical, que ya se los dije en la clase anterior, pero por si no recuerdan. El meristema apical está ubicado en la punta del tallo principal.
Cuando ese meristema existe, es decir, cuando no se ha muerto o no se ha picado de la planta, porque venga alguien y lo pique, porque se coman la planta, etcétera, cuando ese meristema existe y está activo, la planta crece hacia arriba y no produce ramas. O produce el mínimo. De hecho, no produce ramas. Mientras el meristema apical exista y haya auxinas, no aparecen ramas en la planta. Así de sencillo, no se desarrolla ninguna rama. Entonces la auxina lo que hace es justamente controlar eso. Le dice a la planta, crece hacia arriba y al mismo tiempo le dice, no pierdas energías creciendo hacia los lados. Enfócate en crecer hacia arriba. Y le dice a las raíces, crezcan en todas direcciones que se le ocurra. ¿Qué son las raíces adventicias? Tenemos raíces principales, que son gruesas, y las raíces adventicias son raíces pequeñitas que crecen hacia los lados de esas raíces principales. Entonces, si vemos las funciones de las auxinas, ¿en qué momento creen ustedes que están más activas? Justamente cuando la planta está empezando a crecer, cuando está germinando, cuando ya germinó de hecho, porque la germinación es por otra hormona, pero cuando germina y empieza a crecer, la auxina empieza a actuar a mayor potencia, porque una planta germina y necesita rápidamente lanzar raíces lo más lejos que pueda para fijarse al suelo y captar agua y nutrientes. Entonces ahí tenemos crecimiento de raíces adventicias y geotropismo positivo y fototropismo negativo. Al mismo tiempo tenemos que la plantita tiene que empezar a crecer hacia arriba, sacar hojas, crecer en tamaño. Ahí tenemos fototropismo positivo y geotropismo negativo y crecimiento en elongación y dominancia apical. Cuando la planta ya es adulta, las auxinas empiezan a trabajar menos. ¿Para qué? Para que el arbolito empiece a sacar raíces. Perdón, empieza a sacar ramas. Ahora, las auxinas van a volver a actuar en un momento que es en conjunto con otras hormonas para permitir el desarrollo del fruto. Pero esto va a tener lugar en la rama floral, no en cualquier lado de la planta, sino en la rama floral cuando la flor se fertilice, es decir, mucho más adelante en el ciclo de vida de la planta. Esto que tenemos acá es una imagen complicada en la cual lo que vemos es el desarrollo, la acción de varias auxinas. Como le digo, la auxina es una categoría de hormonas y tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, ácido indolacético, ácido indolbutírico, ácido naftalenoacético y ácido diclorofenoxiacético. Cuatro que tenemos acá, que son estas cuatro que tenemos acá: la B, la C, la D y la E. La A es una plantita que creció sin ninguna de estas cuatro. Cuando digo sin ninguna es porque estas plantitas fueron crecidas o cultivadas en un laboratorio, en una plaquita de cristal, en la cual se le ponían estas cuatro sustancias, una a cada una. Esto es una planta que crece en condiciones normales. Produce su propia auxina, que suele ser ácido indolacético en una cantidad muy baja. Y si se dan cuenta, entonces la planta, como es joven, crece, produce muchas raíces largas, con algunas raíces adventicias que salen todas de acá, y se elonga hacia arriba y tiene muy pocas ramas. Sin embargo, vamos a ver principalmente el efecto de las auxinas en la raíz, no tanto en el tallo, sino en la raíz. La B fue cultivada en una cantidad mayor de ácido indolacético. ¿Qué hace el ácido indolacético? Promueve el crecimiento de raíces adventicias. Entonces acá vemos esta cosa tan fea que tenemos acá. La planta produce raíces muy densas, fíjense acá. Esto que tenemos acá, esta línea, perdón, acá, la voy a subrayar. Esta porción que tenemos acá se llama zona de crecimiento de la raíz. Fíjense que allí es blanquita y acá es mucho más densa. ¿Por qué? La presencia de mayor cantidad de ácido indolacético lo que causa es una mayor actividad de las células del meristema de la raíz, apical de la raíz. Y al mismo tiempo aumenta la producción de raíces adventicias. Entonces tenemos una raíz que no crece hacia abajo, sino hacia los lados. En otro caso tenemos acá la presencia del ácido indolbutírico, que tiene una actividad distinta de la del ácido indolacético. Muy parecida, pero si la comparamos con esta, vamos a tener raíces mucho más largas. ¿Por qué? Porque la actividad del meristema también es mayor. Entonces la raíz empieza a crecer a lo largo y no está produciendo muchas raíces adventicias.
Cuando vemos los casos del ácido naftalenoacético y ácido diclorofenoxiacético, que son los últimos dos, vemos los efectos tóxicos de una cantidad elevada de hormonas. Estas raíces simplemente no se desarrollaron. Si lo vemos acá, vean la estructura de la raíz. Tiene una capa protectora hacia afuera, tenemos zonas bien diferenciadas de crecimiento, una médula, una zona de crecimiento de meristema, una zona de la cofia que la protege, pero acá y acá lo que vemos es que la raíz como que explotó, se desintegró. ¿Por qué? Porque el crecimiento es muy elevado, entonces si crece muy rápido las células, no se forman las estructuras y la planta simplemente no produce órganos funcionales y pues se muere, estas plantas se van a morir. Segunda hormona, el etileno. El etileno es una hormona cuya acción o cuya actividad viene dada o influenciada por las auxinas, como les dije ahorita, que promueve la actividad del etileno, la síntesis, y el etileno es una hormona gaseosa, eso es un detalle muy importante. Todas las otras hormonas son sustancias no gaseosas. Son sólidos, son líquidos, bueno, son moléculas muy pequeñas que viajan por la savia, pero el etileno es un gas, y debí ponérselo, sí acá, es un gas que además se produce por el fruto, solamente se produce por las células del fruto, en algunos casos. Allí vamos a tener una diferencia que vamos a ver más adelante. Hay frutos que pueden producir etileno por sí solos y hay frutos que necesitan estar pegados a la planta para producirlo. Sin embargo, ¿cuál es la actividad del etileno? Dos actividades. Favorece la maduración del fruto, es decir, cuando hay etileno, empieza a madurarse el fruto. Esto tiene otro montón de procesos. Por ejemplo, y específicamente, ¿qué ocurre? Cuando hay etileno, la clorofila se degrada. Por eso el fruto deja de ser verde, porque ya no tiene clorofila. Además, se empieza a producir antocianinas, que son de color amarillo, naranja y rojo. Por eso los frutos cuando maduran cambian de color de verde a colores amarillos, naranjas o rojos, o morados. Y al mismo tiempo se comienza a degradar el almidón. Y el almidón se convierte en fructosa y glucosa. Por eso es que los frutos no maduros no son dulces y los maduros sí son dulces. Porque este fruto está lleno de almidón y no de azúcar. Y este fruto maduro está lleno de azúcar y de muy poco almidón. Al mismo tiempo, el etileno favorece la caída de las hojas. Y esto va a tener una actividad conjunta con otra hormona más adelante, que es una hormona del estrés. Ahora, como esto es un gas, cuando un fruto produce etileno, lo libera al ambiente y es capaz de inducir la maduración de los frutos que tenga a su alrededor. Por ejemplo, ponemos un plátano maduro en una bolsa con plátanos verdes. Como este produce etileno, de hecho ya está maduro, el etileno que él produce va a aumentar la maduración o va a acelerar la maduración de estos plátanos verdes. Sin embargo, el plátano es una fruta que es capaz de producir etileno cuando no está pegada a la planta. Es decir, lo cortamos y él sigue produciendo etileno, se madura tranquilamente. Hay otros frutos que no. Muchos frutos cuando tú los cortas jamás se van a madurar. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es meterlos en una bolsa. Seguramente se lo han hecho, meten meten una palta dentro de una bolsa, dentro del papel periódico, dentro de lo que sea. ¿Por qué? Porque la palta no produce una suficiente cantidad de etileno por sí sola. Cuando lo metemos en la bolsita hacemos que lo poco que produce se quede ahí y no se vaya en el aire. Entonces siga madurando. Y si no, le podemos meter un plátano maduro para que vaya madurando la palta. Ahora vamos a tener una tercera categoría de hormonas vegetales que se llaman giberelinas, que van a tener una actividad muy parecida a la de las auxinas, sin embargo van a actuar cuando la planta ya está más adulta. Van a favorecer el crecimiento y elongación de los entrenudos. ¿Qué son los entrenudos? Vamos a ir a esta fotito que tenemos acá. Listo. Fíjense que acá tenemos hoja, espacio. Hoja, bueno, de abajo. Hoja, espacio. Hoja, espacio. Hoja, espacio. De donde salen las hojas y cuando la planta es adulta, de donde salen las ramas, se llama nudo. Y este espacio se llama entrenudo. Entonces, ¿qué hacen las giberelinas? Las giberelinas lo que hacen es favorecer
está llamando. Ya. Ya, ¿qué me está llamando? Ya, entonces, cuando la planta ya está adulta, es decir, las auxinas hicieron que la planta creciera, como las auxinas empiezan a bajar en cantidad, recuerden que una acción de las auxinas será evitar que se formaran ramas. Cuando ya no hay auxinas, van a empezar a actuar estas señoras, las giberelinas. La planta, digamos que alcanzó un tamaño de 30 centímetros por acción de las auxinas. Recuerden que la planta, luego de germinar, crece muy rápido, pero no crece mucho. Crece a una altura promedio, ¿no? Bajita, dependiendo de la planta, hoy. Entonces, una vez que eso pasó, el ápice, o sea, el meristema apical, se apaga. ¿Por qué? Porque las auxinas dejan de trabajar. Y empiezan a actuar esas señoras que van a hacer que las yemas laterales, que son meristemas apicales que no están en la punta del tallo, sino en las ramitas, empiecen a actuar. Y cuando ellos empiezan a actuar, empiezan a brotar las yemas. Las yemas son esos meristemas apicales que están más abajo de la punta del tallo, y de ellos van a crecer las ramas. Es como que crezca un tallo secundario a partir del tallo central. Entonces la giberelina directamente hace eso, induce el brote de yemas, induce la actividad de los meristemas apicales en las yemas, y al mismo tiempo que hace que crezcan ramas, hace que los espacios entre las ramas se alarguen. ¿Para qué? Porque la planta tiene que seguir aumentando de altura, pero ya no va a crecer de la misma forma que lo hacía con las auxinas. Ahora tiene que crecer en grosor también. Entonces eso lo va a hacer la giberelina. Le va a decir a la planta, ya puedes sacar raíces, saca tus raíces, ya te toca. La va a hacer crecer entre los entrenudos y además, cuando llega el momento, va a inducir la floración, que la planta empiece a producir flores, no frutos, solamente flores. Ahora, las giberelinas tienen otras dos funciones que no están relacionadas con este crecimiento. Antes de la acción de las auxinas, la planta está dentro de la semilla, como embrión. Entonces, para que ese embrión salga de allí, tiene que degradar la semilla, comerse todo el almidón, romper la semilla como si fuese un huevo y salir. Eso lo hace la giberelina. Empieza a decirle al embrión, ya puedes empezar a comerte el almidón. Cuando se come el embrión empieza a desenrollarse y a crecer hacia arriba. Eso es la germinación. Y al mismo tiempo, las giberelinas van a controlar cuándo las hojas aparecen y se caen. En condiciones normales, no en condiciones de sequía, ni de calor, ni nada de eso. En condiciones normales, toda planta cuando la hoja se empieza a secar, porque ya está vieja, tiene que tirarla y sacar una hoja nueva. Eso lo controlan las giberelinas también. ¿Qué tenemos acá en esta foto? Tenemos una planta mutante que lo que hicieron fue buscar el gen que produce giberelina y apagarlo. Entonces esta plantita no es capaz de producir giberelinas por sí sola. Por lo tanto no crece, se queda enanita. Hasta aquí llega por acción de las auxinas. Entonces, ¿qué hace? Luego agarramos esta planta que no tiene giberelinas y le echamos giberelinas con un spray, como el que usamos para echarnos alcohol en la mano por el COVID. Y nos damos cuenta que 22 días después, 3 semanas después de echarle eso con el aerosol, la plantica creció como si nada, como si fuese perfectamente normal. Allí verificamos entonces los efectos de la hormona. Verificamos que la planta creció en los entrenudos, sus hojas se hicieron mucho más grandes, además sacó frutos porque inicialmente sacó flores. Y bueno, creció enormemente en altura y en grosor. Fíjense el grueso del tallo acá. Ahora, justamente vamos a tener otras hormonas llamadas citoquininas que van a tener una actividad parecida a la de las giberelinas. Ellas son hormonas de la juventud vegetal, es decir, estas hormonas están activas después de la germinación durante un corto periodo de tiempo. Y al mismo tiempo van a estar activas durante gran parte de la vida de la planta en los meristemas, solamente en los meristemas. ¿Por qué? Las citoquininas controlan la división celular.
Entonces, cuando hay citoquinina, le dice a la planta, ya puedes empezar a dividir tus células. Si no hay citoquinina, las células no se dividen. Y como los meristemas siempre se tienen que dividir, los meristemas siempre necesitan citoquininas. Al mismo tiempo lo llamamos de la juventud porque mientras estas hormonas están activas, la planta no envejece, se mantiene en buen estado, o los tejidos en los que está la hormona están como si estuviesen jovencitos. Fíjense que algunos efectos son parecidos a los de otras hormonas. Promueve la elongación, es algo que hacen las giberelinas. Promueve el desarrollo de las yemas laterales, es algo que hacen también las giberelinas. Retrasan la senescencia, esto es una acción que viene conjunta con las giberelinas. La giberelina le dice a la planta cuándo perder la hoja en condiciones normales. Y la citoquinina hace que la hoja se mantenga bien, bonita, perfecta, la mayor cantidad de tiempo posible. En algunos casos ofrecen resistencia a plagas, a virus y a climas adversos como sequía, incrementan formación del fruto y de la semilla, es decir, como la formación del fruto y de la semilla es literalmente formar órganos nuevos, es necesario que haya citoquininas para que ese tejido se divida muy rápidamente y se convierta, por ejemplo, la flor se convierte en el fruto y los ovarios y los óvulos, perdón, se convierten en semillas. ¿Qué tenemos acá en la foto? WT significa planta salvaje, una planta normal, normalita, perfecta. Estas dos son plantas mutantes que no producen citoquininas. La primera diferencia, tamaño de hoja. Una planta normal tiene hojas grandes, lo que diríamos hojas normales. Las plantas sin citoquininas, obviamente acá tenemos esta que produce menos que la de abajo. Vemos que mientras menos citoquinina, más pequeña la hojita. Acá nuevamente, esto es el tamaño. Una planta normal tiene un tamaño, este es el tamaño normal de la planta, mientras que las que no tienen citoquininas, fíjense en el tamaño tan minúsculo que tienen, son enanas. Y de hecho, esta que no produce nada, no tiene flores, esta tiene un poquitito de flores. Y acá tenemos la hoja. Fíjense cómo la hoja va pasando su ciclo de vida. Desde que es un brote o recién aparece, va creciendo hasta que por fin es vieja y se cae. Mientras que cuando no hay citoquininas, no crece mucho, crece arrugada y fea. Estas manchitas verdes se llaman clorosis porque no hay suficiente clorofila. Es una hoja que no sirve, a fines prácticos no sirve. Y además se seca muy rápidamente. Y por último, vamos a tener el ácido abscísico. Esto es la hormona del estrés. Esto tiene una acción directamente opuesta a la giberelina. La giberelina hace que la planta crezca, el ácido abscísico hace que la planta no crezca. ¿Por qué? Cuando hay estrés, ¿y a qué nos referimos con estrés? Altas temperaturas o bajas temperaturas, poca agua o mucha agua, virus, enfermedades, poca luz, muchas cosas, daños, incendios, etc. La planta no tiene que crecer, sino que tiene que repararse. Digamos que no hay agua, entonces la planta no va a crecer como loca. La planta va a dejar de crecer y va a guardar agua para no morirse. Entonces, el ácido abscísico lo que hace es inhibir el crecimiento de la planta y al mismo tiempo inhibe la germinación. No, las semillas no van a germinar. Favorece el envejecimiento de las hojas, ¿para qué? Para que las hojas se caigan. Inhibe la transpiración, ¿para qué? Para que la planta no pierda agua. Se activa en épocas de sequía. Justamente todo esto es porque cuando no hay agua, la planta no puede crecer. Entonces seca todas las hojas para evitar la pérdida, cierra los estomas para que la planta no evapore agua, inhibe la germinación porque si una semilla está en un lugar sin agua y germina, se va a morir. Entonces lo que hace es evitar que la semilla germine hasta que llegue el agua. Y al mismo tiempo controla la muerte de la planta en condiciones de baja luz. Si tenemos una planta en oscuridad por 5 días con mucho ácido abscísico, se muere. ¿Por qué? Porque miren todas las acciones del ácido abscísico. Entonces cuando tenemos una planta en esas circunstancias sin luz, es simplemente como que estamos en invierno o que pues no va a haber luz, hubo un eclipse, la planta no sabe. Pero lo cierto es que no puede hacer fotosíntesis. Entonces no va a estar produciendo acá fotosíntesis o gastando energía para nada. Se muere la hoja y lo que queda vivo es lo que está bajo tierra. Bien, chicos, entonces
Con eso terminamos y no queda nada de tiempo antes de que nos saque. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Nadie? No, profe, no. Ya, entonces nos vemos a las 11:30 y a las 11:30 les explico la tarea de biología, ¿sí? Que a las 11:30 tenemos química, ¿no? Sí, profe. Ya, bueno, nos vemos ahorita, chicos.